a que no saben de qué les voy a predicar. No, pero díganlo con ánimo, por lo menos. Salvación. No, no. Nos faltarían una prédica más, a lo sumo 2 de salvación, pero hoy la vamos a obviar. Hoy vamos a hablar de algunas cosas que escuchamos y damos por sentadas como bíblica y por ahí no son. ¿Cuántos conocen el versículo creer o reventar? ¿Cuántos conocen ese pasaje? No. A veces asociamos esos pasajes, a veces hasta lo usamos en la vida, ¿no? Pero hay algunas frases que por ahí asociamos con la Biblia y que no son bíblicas. Y nosotros mismos a veces las decimos desde acá arriba. Y no es que estemos parafraseando la Biblia, ni diciendo lo que la Biblia dice, sino que estamos diciendo en una frase algo que entendemos puede captarse de todo un contexto. Por ejemplo, el hecho de que Dios ama al pecador, todos lo sabemos. Y sabemos que Dios odia al pecado. Y muchas veces declaramos, el Señor odia al pecado. Y ahí aparece una palabra de gracia, de consuelo, que decimos para nosotros mismos y decimos, pero ama al pecador. Y ahí los pecadores dicen, a mí, yo soy el pecador que ama. Y andamos muy contentos. Pero la idea es que podamos entender de qué estamos hablando. Mire, a veces actuamos como los de judíos que estaban en Berea, en Hechos 17, que dice, deberíamos actuar y a veces no actuamos así. Los de Berea eran conocidos porque eran los que analizaban, gracias John, eran los que analizaban la palabra, los que escuchaban, tomaban nota, guardaban en su corazón y luego verificaban si eso que habían escuchado, usted avíseme cuando yo tengo 2 micrófonos así. Decirle que tal, no estaba bien este hombre, pero... Bueno, y está bien, sí. No, gracias, hermana. Haceme señas, vos decís, estás loco. Bueno, entonces, la idea es que... ¿Se escuchaba mejor antes? No, bueno, basta. La idea entonces es que en Hechos 17 nos cuenta del pueblo de Berea, que era gente que estaba atenta a la palabra, que atesoraba, que la guardaba. Y la idea es que cuando ellos recibieron la palabra, con toda solicitud, dice la palabra, escudriñando cada una de las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, no compraban nada si no estaban seguros que era de la palabra de Dios. Y yo sé que ustedes pertenecen, que tienen amor por la casa, que atienden con amor a los pastores, a los líderes, a los que comparten la palabra, pero mi consejo, si de verdad los amo, tiene que ser: verifiquen lo que digo, verifiquen lo que se dice desde el púlpito, verifiquen, mucho más verifiquen lo que escuchan afuera, mucho más verifiquen lo que alguien sube con formato de versículo escrito, como que es una traducción moderna y está diciendo cualquier verdura y es contraria a la palabra de Dios. Verifiquen, porque muchas veces en nuestro lado humano hace decir a la palabra cosas que quisiéramos que diga y a veces no son tan malas, pero no son verdad, por lo tanto, no son contadas como palabra. Amén. En lugar de comprobar las escrituras acerca de las cosas que escuchamos, a veces simplemente las recibimos. Peor, a veces las repetimos. Alguno podría estar diciendo por ahí que Dios odia al pecado, pero a los pecadores los ama, es amoroso con los pecadores. Y van a encontrar algún sustento en la Biblia para poder decir, pero esa frase no es Biblia y entonces no conviene que la estemos soltando. Sí, la soltamos para inspirar a gente nueva. Sí, la soltamos para inspirar a alguien que dice, pero en mí se va a fijar Dios, como soy yo, con todo lo que hice, con lo malo que fui. Entonces nosotros podemos decirle, bueno, Dios no está mirando exactamente todo, lo que está mirando es algunos sucesos y lo está teniendo en cuenta, pero tiene la intención de amarte y si me está permitiendo, y creo que el punto que separa esto es esto: si yo tengo la carga de hablarte, es porque Dios te pensó desde la eternidad. Si no, yo hubiese seguido de largo, hubiese estado en lo mío y no te estaría predicando hoy.
porque todos los que reciben la palabra de Dios fueron pensados por Dios desde siempre. Una de las formas entonces más populares de expresar al mismo tiempo el amor y la ira de Dios es la afirmación justo que hablábamos, ¿no? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Suena parecido, pero no es. Mire lo que dice Salmo 7, versículo 11. Dios es juez justo. ¿Cómo es Dios? Juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Contra quién está airado? No está airado contra la impiedad, está airado contra el impío. Dice el mismo texto, esto, bueno, no significa que Dios es cruel, Dios abomina al pecador, es porque Él es justo. ¿Cómo es Dios? Justo. Dios es juez justo, por lo tanto, abomina al pecador. Salmo 5, versículo 4. Los veo con cara de pecador preocupado. Salmo 5, versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora contigo. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. No dice aborreces a la iniquidad, sino que aborreces a los que la portan, a los que la ejecutan, a los que la hacen. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Creo que es el centro de lo que vamos a compartir. Por eso es que tenemos que tomar decisiones y tenemos que determinar que haremos las cosas bien para la gloria de Dios. Porque claramente la Biblia nos revela que Dios es amor. Primera de Juan 4, versículo 16 dice, nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, en Dios permanece y Dios en él. En ese amor podemos alcanzar la modificación, el cambio. Podemos hacer justamente el giro que nos va a permitir salir de ese lugar de desechados, de odiados, de despreciados, de aborrecidos, justamente por la calidad de pecador. Él es perfecto en su amor, pero también es perfecto en su justicia. Es perfecto en su justicia. Perfecto en su santidad, perfecto en su misericordia. Sin embargo, Él es perfecto también en su ira. Dios es perfecto. Dios es amor, pero tiene la capacidad de airearse. Esta no es la única vez que un salmista dice esto. El Salmo 11, versículo 5 dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. No dice al que se porta mal, sino que al malo. Entonces tenemos que determinar qué queremos ser delante de Dios. Estoy escuchando en este tiempo un discurso sumamente evangelístico en la iglesia en general. Y me parece bárbaro que podamos estar sensibles a los corazones endurecidos para que ellos puedan ser convencidos de pecado por el Espíritu Santo y convertirse al Señor. Pero nosotros no podemos decir que somos maduros si queremos experimentar el favor que reciben los sencillos. O somos maduros o somos sencillos. Yo quiero ser maduro para la gloria de Dios y quiero alcanzar todo el favor y toda la misericordia y todas y cada una de las promesas que Dios tiene para mi vida. Por eso tengo que sujetarme a lo que Él está estableciendo. Dios, que es un Dios de amor, tiene capacidad de odiar. Y a pesar de eso sigue siendo Dios de amor en todos sus atributos, porque Él determinó lo que Él va a amar y determinó lo que Él va a aborrecer. Él es Dios. Y yo no puedo cambiar a Dios. Tengo que simplemente tomarme de este favor inmerecido de parte de Dios y hacer un cambio en mí. El que tiene que cambiar de lugar soy yo. Estoy parado en un lugar de maldad, salgo y voy hacia la luz.
cuando hablamos de que salí de las tinieblas y voy a la luz, lo que tengo que decir es, salí de las tinieblas, voy a la luz, y guarda esto en su corazón, me conservo en la luz. Porque de inmediato que yo salga de las tinieblas, el tentador y todos sus secuaces se van a levantar para promover que yo regrese a un estado de tinieblas. Y si yo no regreso a un estado de tinieblas porque me sostengo firme en Cristo, el enemigo se va a conformar con que yo quede en penumbras, que es equivalente a tibieza. Y la Biblia dice que los tibios serán vomitados de su boca. Por eso es que yo tengo que ser determinado en esto. Yo no puedo decir, y yo soy un poco bueno, pero tengo algo de malo, y mi vida es así, y ya hace 40 años que estoy en Cristo, pero sigo una pata adentro y una pata afuera. Yo tengo que determinarme, yo tengo que declararlo con mis labios, pero tengo que mostrarlo con mi vida. Voy de victoria en victoria, de poder en poder. Yo no retrocedo, yo voy en ascenso en el nombre de Jesús. Las Escrituras dejan claro que Dios odia a los malhechores, a los malos, a los que se complacen en la maldad. La Biblia de las Américas traduce la palabra malvado en el Salmo 5, versículo 5, como los que hacen iniquidad. ¿Quiénes son estos? Los que hacen iniquidad. ¿Qué han hecho para merecer el odio de Dios? ¿A quiénes exactamente? Pregúntale que está al lado. ¿A quién odia a Dios? Podemos tener la sensación y podemos estar tentados a pensar que, no sé, alguno que se acuerda conmigo de los que son así jóvenes, Robledo Puch. 3 nada más. Bueno, el tipo mató como 11, 12, ¿no? ¿Cuántas? 23 boletas mandó. Así. Y eso es lo que se conoció. Y se descubrió que era un asesino serial. ¿Y cuántos otros asesinos? Y si tenemos un asesino serial de esa manera enfrente, decimos, este es el inmundo, el pecador, el que se merece la ira de Dios. Pero a pesar de que estemos tentados a pensar que es esto, cuando pensamos podemos pensar en un narco que ha tomado la vida de tantas personas, podemos pensar en alguien que hace trata de blancas y que ha prostituido a niñitas y que le ha arruinado la vida a cuánta mujer se le cruzó por el camino, podemos pensar en tanta gente, pero en el idioma original describe entonces la maldad y la injusticia y la vanidad a través de esta misma palabra. Es un término muy genérico para el pecado. Es simplemente aborrecer, ser aborrecido. Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad y no da medida de iniquidad. Simplemente el estado de maldad es suficiente para estar contado. Adecuadamente podría traducirse, Dios odia a los pecadores. Y ahí están el que metió la pata chiquita y el que se mandó 6.000 macanas. Por eso es importante que nosotros tomemos decisiones, cómo queremos vivir delante de Dios. Mire, Proverbios 6, versículo 16, dice, 6 cosas hay que odia el Señor y 7 son abominación para Él. Y comienza una descripción. Preguntarle al que está al lado, ¿cómo andas de ojitos? Y comienza diciendo, ojos soberbios. No voy a entrar en el detalle para no perder tiempo. Vos sabés de lo que estoy hablando cuando digo ojos soberbios. Estoy hablando de altivez, estoy hablando de mirar con desprecio a los que están alrededor tuyo. Luego dice, lengua mentirosa. ¿Saben lo que es mentira, no? Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo sabés? ¿A quién se le escapó una mentirita alguna vez en la vida? Este mes, hoy, acá dentro, no, eso basta. Pero a cualquiera le puede pasar, pero vos fíjate que con eso que se te escapó quedaste en condición de odiable, de aborrecido. Seguimos. También la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perverso, un corazón tramposo, un corazón
que manipula. Dice, yo toco acá, lo pongo a este en contra de aquel, se matan entre ellos, me abro ese tipo de experiencia. Pies que corren rápidamente hacia el mal. Un testigo falso que dice mentiras. El que siembra discordia entre hermanos. Decirle al que está al lado, te bendigo, hermano. Lo que tenemos que recordar es que los ojos, la lengua, las manos, los pies, el corazón, no están separados de nosotros. No podemos decir lo que el problema mío es que la lengua es mentirosa, ¿viste? Pero bueno, ya va a pagar ella. El aborrecido sos vos. Bueno, podés decir, yo con los oídos soy... es tan sencillo, pero los ojos me matan. Soy tan altivo cuando te miro. Vas a ser juzgado por cómo uses cada uno de estos instrumentos. Por lo tanto, no solo son los dispositivos utilizados para pecar lo que Dios odia, su odio es contra el que controla los dispositivos. Y vos sos el que tenés control de la lengua, de la mirada, de tus pies, de dónde vas, dónde te quedás, de dónde te escapás. Vos sos el que tenés el control. Dios aborreció a las personas. No es una idea nueva, ni es ajena. A veces los pastores pasan por encima de esta situación para no confrontar. Porque hay cobardes que cuando llega la confrontación de la palabra se esconden o se escapan. O dicen, esto no es para mí. O algunos dicen, no, y si probamos con Buda mañana. La idea es que se quiere escapar. Te tenés que afirmar en Jesús y serle fiel. Y la fidelidad de Dios viene sobre tu vida. Tal vez nunca pensamos en esto y no queremos pensar. La mayoría olvidamos que por esencia somos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios y que Dios nos odiaba. Todos nosotros podríamos ser aborrecidos por Dios, pero Efesios 1, versículo 4 dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él en amor. Fuimos amados desde antes de existir. El Señor ya tenía proyectos, planes con nosotros. ¿Qué pasa con el amor eterno de Dios? Ciertamente existe. Es un amor eterno que Él tiene para con aquellos que ha escogido. Vos deberías, yo tendría que darle gracias a Dios cada día de mi vida porque Él puso su mirada en mí, porque todo lo que hizo, lo hizo por mí, porque yo soy un escogido de Dios. Estás acá porque sos un escogido de Dios y entonces tenemos que disfrutarlo y gozarnos. Y a veces estamos un poco más enfocados en lo que todavía no llega, en lo que no podemos recibir, en aquello que no se resuelve, en lugar de comenzar a sentar bases con aquello que sí hemos recibido. Romanos 8, versículo 29 dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios pensó en vos siempre. Deja que complete la obra. Deja que Él pueda hacer algo tremendo en tu vida. Disfruta el ser aquel que Él eligió cuando nadie siquiera conocía tu nombre. Esta relación con el Señor es eterna en su naturaleza y Él actúa en tiempo. Y esto es algo que Él mismo ha creado por su gracia. Y en medio de esto, por su misma gracia, tenemos oportunidad de arrepentirnos. ¿De qué? Dios afilará la espada, tensará el arco, ya ha preparado sus mortíferas armas, ya tiene listas sus llameantes saetas, todo está listo para ejecutar su ira, pero allí aparece la misericordia, solo porque sos capaz de presentarte con arrepentimiento. Ahora, el que es altivo, el que es orgulloso, el que está endurecido, difícilmente se quebrante. El que es altivo justifica. El
que es altivo le da un bife a uno y dice, ¿cómo va a poner la cara hacia adelante? El que es altivo siempre sale ileso de toda situación y dice, esto es culpa de los demás, esto es un problema de ellos. El que es altivo siempre tiene una manera de justificarse. Podemos hoy decirle al Señor, estoy listo para quebrar mi corazón en tu presencia. Efesios 1, versículo 5 dice que nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Versículo 11 del mismo capítulo 1 de Efesios agrega, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Estabas en la voluntad de Dios. Romanos 9, versículo 18 dice, así que si Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Juan 1, versículo 13 dice, estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. Que nacen de Dios. Segunda de Timoteo 1, versículo 9, agrega algo más y dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Dios lo hizo de pura misericordia y mi arrepentimiento me da acceso a lo que Él hizo por mí en el nombre de Jesús. Lo que esto demuestra es que Dios es perfecto en todos sus atributos a través del tiempo y fuera del tiempo. Por lo tanto, no podemos separar los atributos de Dios de su persona, ni podemos separar los atributos entre sí. Él es perfecto. ¿Cómo es Dios? Perfecto. Y así es como Él puede tener un amor eterno para nosotros. Aún así tener ese odio o rechazarnos a cada uno. Y Él simplemente entendió que requería la muerte y entonces allí estuvo la muerte de su Hijo para que Él sea el portador de la ira que nos correspondía a nosotros. Entendemos que ni uno de nosotros, por más que pretenda hacer las cosas bien, puede decir que es justo. La pregunta sería, ¿hay alguien justo? Romanos 3, versículo 10 nos contesta la pregunta y dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No habemos pecado todos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 23 lo reconfirma y dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Cuál es el destino entonces de los malhechores, de los pecadores, de los malvados? Dice la Biblia que perecerán y Jesús deja esto en claro cuando dice en Lucas 13, versículo 27, apartaos de mí todos los hacedores de maldad. El hacedor de maldad es el que insistentemente persiste en su condición. Juan 3, versículo 18 dice, el que cree en Él no es condenado. Guarda esto para la gloria de Dios. El que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Sabiendo que Dios odia a todos los que hacen iniquidad, todos los pecadores, su amor nos hace descubrir algo que es la gracia y a mirarla como algo asombroso. ¿Cómo fue que puso sus ojos en mí? ¿Cómo fue que creyó que podíamos nosotros cambiar? ¿Cómo cree lo que yo todavía no puedo creer, lo que vos no podés creer? ¿Cómo cree que vos podés ser perfecto? ¿Cómo cree que vos vas avanzando en estatura y que tu proyecto
está en sus manos y sos ese proyecto de la estatura de un varón perfecto. Entendemos entonces que el Señor va por encima de las limitaciones de nuestro pensamiento, pero cuando la fe nos invita a creer, no nos dice que dejemos la razón de lado, sino que sujetemos la razón a la fe y podamos razonar lo que creemos y no que tengamos que razonar para creer. El Señor te está llamando hoy a que le creas por lo imposible, a que puedas determinar que lo que Él ha determinado será en nuestras vidas para la gloria de Dios. Romanos 5:6 dice: mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo. Aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No merecemos ese amor, ni tenemos derecho a ese amor. Éramos y podríamos estar contados por nuestras actitudes, por nuestros errores, por volvernos del camino, por errar al blanco, por volver a pecar. Podríamos estar contados otra vez como sus enemigos. Romanos 5, versículo 10 dice: porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. El Señor tiene un proyecto de salvación para vos, pero las decisiones las tomás vos. El que determina cómo se deja contaminar por lo que este mundo promueve, cómo se deja contaminar por lo que el sistema pone a tu alrededor, sos vos. El que rechaza, el que se abre paso, el que decide brillar y lucir esa luz, la luz de Cristo, sos vos. Yo quiero brillar para la gloria de Dios. Romanos 8:1 dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero tengo que estar en Cristo Jesús. Y hemos aprendido claramente que no se trata de una antigua decisión, de aquello que yo hice cuando era adolescente, joven, o cuando yo llegué a Cristo. Ese día le di comienzo a mi relación, pero de continuo tengo que determinarme en mi corazón que me voy a afirmar en Cristo y que cada día seré más obediente, cada día estaré más jugado por sus cosas, cada día honro al Señor con mi vida. Pasé a ser un objeto de amor luego de haber sido objeto de odio, y quiero darme lugar a poder ser amado por el Todopoderoso. Cristo fue el portador de la ira y nuestra propiciación, así lo relata en la palabra. Él canceló lo que venía en contra mía. Colosenses 2, versículo 13 dice de esta manera: habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado del medio clavándolo en la cruz. Este es nuestro pecado, pero ¿qué pasa con nosotros? Clavó el pecado en esa cruz. Podemos decir como Pablo: estoy juntamente crucificado con Cristo. Así lo dice Gálatas 2, versículo 20. ¿Y qué somos ahora? Nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5, 17. Soy nueva. Dale testimonio al que está al lado. Decirle: soy nueva criatura. Decirle: lo dice la Escritura. Y es chiquichinas. No, basta. No. Después cantamos. Pero Dios, entonces, determinamos, odia a los pecadores. Y suena horrible, pero es cierto. Necesitamos manejar esa verdad. Si nosotros no manejamos esa verdad, estamos en riesgo, corre riesgo nuestra salvación. ¿De qué sirve que estés amontonado en una iglesia por 20 años? ¿De qué sirve que seas uno de los que más diezma? ¿De qué sirve que seas uno de los que mejor canta? ¿De qué sirve que participes en cuanta cosa se haga si te vas a perder? El proyecto de Dios es tu salvación.
tu salvación. Y por eso es que tenemos que tratar todo el tiempo de estar en reglas, de estar parados adecuadamente. Y no obstante a eso, en el proyecto que Dios tiene para salvación a los demás, te va a usar, y te va a usar como una herramienta reluciente, brillante, perfecta, capaz de usar por el Todopoderoso. Dios no usa cualquier cosa. Dios usa a aquellos que han sido limpiados por la sangre y a través del arrepentimiento acceden al perdón de Dios. Así que entendemos que Dios odia a los pecadores y aunque suene horrible tenemos que hablarlo. Sin embargo, el amor de Dios es tan grande que estábamos diciendo y lo seguimos declarando: Cristo murió por nosotros, no solo por los que amaba, sino también por aquellos que odiaba. El Señor lo hizo. Él me odiaba, pero en su misericordia me amó. Me eligió a mí y murió y resucitó y me hizo suyo con el fin de que yo pueda estar con Él para siempre. Cristo te quería para Él. Cristo te eligió, te escogió. Cristo te convoca, Cristo te llama. Cristo puso el querer como el hacer por su buena voluntad en vos para que hoy congregues. Cristo está haciendo lo que está haciendo para que vos estés agradecido. Cristo te está involucrando en la universidad de la vida para que sigas madurando, creciendo, involucrándote. Cristo comienza a fluir con poder a través de tu oración, no para que vos te agrandes y digas ando echando milagro por todo el barrio, sino para que vos puedas gozarte en ser el escogido, el elegido de Dios, aquella persona que va a usar en el nombre de Jesús. Mire, ya vamos a ir redondeando. Efesios 5, versículo 8 dice: porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Así como uno puede verificar que una lamparita no anda porque no se ve la luz, en lo espiritual, para ver si estamos en luz, tiene que quedar en evidencia y tiene que estar claro esto que dice al final del versículo: anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, en justicia y en verdad. Eso tiene que ser palpable, eso tiene que ser moneda corriente, eso tiene que ser tuyo todos los días, para considerarte, para saber que estás en el camino de la luz, para saber que ya no sos el de antes, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Y entonces el consejo es: anden como hijos de luz. Decirle que está al lado: andemos como hijos de luz. Y andando como hijos de luz, que sea manifiesta la bondad, la justicia y la verdad. Examinen qué es lo que le agrada al Señor. Dice el texto: quebrá tu corazón en la presencia del Señor. Examiná lo que a Él le agrada. Muchos de nosotros decimos: me gusta cuando canta fulano, me gusta cuando venir a la iglesia en verano, me gusta a mí en el invierno, al otro: a mí me gusta cuando hablan de tal tema, a mí me gusta. Porque hoy no meditamos en qué le gusta al Señor. Porque hoy nos decimos: Señor, quiero estar atento a lo que vos te guste. Porque en cuanto a mí, el Señor de Filipenses 2:12 dice claramente: ocúpense en su salvación, y dice cómo tenemos que hacerlo: con temor y temblor. Así de preciso, así de importante es el tema de mi salvación. Por eso es que estuvimos usando ya 2 cultos y vamos a usar 1 o 2 más para seguir poniendo énfasis en esa revelación de la salvación. Pero es necesario que yo sepa que esto de mi salvación me ha sacado de un estado, me ha colocado en un espacio que es completamente diferente, en espacio de luz. Y ahora yo tengo que manifestar eso que soy un hijo de luz.